Hi, this is member of Knesset Ohad Tal. I'm looking forward to see all of you in New York City, 15th and 16th of September for the Jerusalem Prayer Breakfast. Especially on these difficult days, let us gather together and pray for the peace of Jerusalem. It's going to be an incredible event. I'm looking forward to see all of you there. Hola, muy buenos días. Estamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez y hoy tenemos una super invitada, recién llegada de Nueva York, Sara Caicedo, activista pro vida y ahora también activista pro Israel. Sarita, muy buenos días. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te fue por ahí? Bueno, ¿quién es Sara? Hay un pequeño recuento de quién es Sara. Esa pregunta es la más difícil que me tienen que Sí, no, la yo pregunta de sé. quién es Sara. Bueno, yo soy docente universitaria, pero también me dedico a la consultoría de negocios y en nuestro ambiente cristiano lo que hacemos mucho es el activismo Excelente. a favor de la vida, pero también en contra del progresismo. Que en el Sí, progresismo también encontramos el odio hacia Israel. Lo tomaron como una bandera, sí, y su merced ya se metió al tema de eso de una el vez. antisemitismo. El Está dentro del antisemitismo. progresismo. Sí, y que hace parte de su agenda, ¿no? Así Global. es, así es. Entonces, bueno, no, ya entremos en materia porque esto está súper celestial. Bueno, ¿cómo comienza todo esto? Porque sí es maravilloso ver de ese activismo pro vida que tienes un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. ¿Cómo es que llega este activismo por Israel? Tú ahorita me decías que las causas, es que no se había conectado con la causa. Las causas. Es que, mira, yo llevo como desde el 2017 estudiando cosmovisión bíblica aplicada y Sí, soy una ferviente creyente en esto y no solamente creyente, sino que también soy maestra. Yo dicto sí, conferencias hablando sobre cosmovisión bíblica. Entonces, en ese caminar se van abriendo puertas y puertas y puertas y uno logra un entendimiento mucho más profundo de qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. sí, Entonces, fui a un evento en Guadalajara el año pasado, ahí conocí a una persona que es experta en todo lo que tiene que ver con cosmovisión bíblica, que escribió 2 libros, se llama James Garlow, y él me comienza a invitar a oraciones con personas en todas partes del mundo, y él es muy pro Israel. Entonces, ahí en una de esas se conectó también el director de una película que se llama ¿Por qué debemos apoyar a Israel?, que se llama Brian Sanders. Y como ya habíamos trabajado la película Sonido de Libertad, sí, la habíamos traído para preestreno en Colombia, y también creo que el año pasado lo sí. hicimos, yo dije, ¿qué pasaría si lográramos hablar con el director de esta película y traerla a Colombia para poder traer ese conocimiento? Porque creo que gran parte de los problemas que tenemos en Colombia es la falta de conocimiento, es Y que la no, desinformación. y la desinformación. Entonces, le escribo un mensaje a través de todo el ministerio de James Garlow y él me dice que listo y nos ponemos Wow. a hablar con el director de la película. Le digo que la quiero traer a Colombia, todo lo demás, y comenzamos a todo el tiempo establecer contacto por el tema de la película, Sí. que más o menos calculamos que en un mes debe estar acá. Y posteriormente me envía una invitación y me dice, Sara, está este evento que después de Jerusalén, la sede más importante del desayuno de oración por Jerusalén es en Nueva York. ¿Por qué no vienes? Entonces, cuando me dice eso, yo como, wow, irme por 4 días para Nueva York solamente para un desayuno. Y no sé, algo dentro de mí, yo creo que es el espíritu, Sí. me dijo, a esto sí le vas a decir que sí. Y entonces, a Wow. pesar de que estaba súper ocupada con la convención pro vida que habíamos llevado a cabo en el Congreso de la Sí. República con la bancada, eso fue la semana anterior a eso, o más o menos 2 semanas, yo había dejado el tema ahí como parqueado y cuando salgo extenuada de la convención pro vida, el viernes me escribe Brian y me dice, ¿vas a venir o no? Tienes que Así, decidir hoy, de una. no tienes que decir hoy. Y la verdad yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, rápido busqué tiquetes aéreos y lo compré. Compré el tiquete aéreo y le dije, voy. En fe, en fe. Así fue. Pero eso es un paso no fácil. No No, es- para nada, fue bien complicado, sobre todo porque, pues por el costo del viaje, ¿no? Fue bien Los complicado. costos, la familia, tu esposo, Todo, tu hijo, todo, todo. todo lo que tú desarrollas como docente, como activista y eso. Pero Dios te dio paz. Dios me dio paz y sobre todo porque yo sentí que era algo que Él quería que yo hiciera. Siempre en mi espíritu supe que había muchísima desinformación sobre el tema de Israel Sí.
Y yo, al ser docente, maestra, a mí me duele mucho la ignorancia. Sí. Y me preocupa mucho traerle conocimiento a las personas y que las personas puedan ver la verdad. Entonces dije, esta es una oportunidad para realmente entender bien este conflicto y entender bien lo que está sucediendo y poder explicárselo a las personas. Wow, entonces, desde esa perspectiva, ¿cuáles fueron los desafíos ya después de comprar los tiquetes? Que yo sé que hubo varios desafíos. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos y cómo fue que se dio todo para que tú ya definitivamente estuvieras allá? Porque eso tenía que ver con el hotel, tenía que ver con los No, eso gastos, fue, con... pues los que han viajado a Nueva York saben que los hoteles en Nueva York son exageradamente costosos. O sea, Sí, como te digo, exageradamente costoso es que ronda los $400 la noche sí, en Times Square. Pero gracias a personas como tú y como varios pastores que se solidarizaron con la causa y que entendieron la importancia, lo pude lograr. sí, se aparejó todo Todo se celestialmente, ¿no? aparejó, pero fue muy estresante la víspera. Sí, Sí. claro. Bueno, ya estando allá, o sea, cuando tú empiezas a pensar ya el estar allá, ¿cuáles eran tus expectativas? ¿Tú qué esperabas que iba a suceder, entendiendo que ya tenías toda una información? Esperaba por un lado toda la parte de conocer muchas personas, porque yo pienso que es importantísimo que la iglesia funcione a través de redes. Y Y lo que, que yo veo es que el Señor quiere que construyamos redes no solamente dentro de Colombia, sino a nivel mundial. y que no eran cualquier persona, ¿no? Acá hagamos un paréntesis porque dentro del proceso de que vamos a estar compartiendo, vamos a estar pasando unos videos, por ejemplo, uno de los miembros del Knesset haciendo la invitación y toda esta cuestión. Aquí tienes la invitación. Entonces hagamos un paréntesis para que tú nos muestres, porque esa invitación está súper pupi, o sea, la puedes abrir ahorita, por favor. Sí, y eso, Ujú. esa Y acá cuestión, están todos mire, los miembros del Knesset es, y todo lo que son los organizadores. Bueno, esta iniciativa es una iniciativa que viene del Knesset, sí, que es el Parlamento israelí. Y hay una persona que le encomendaron esta misión a nivel mundial que se llama Albert Wexler. Y sí. Albert es el encargado de organizar estos desayunos en las principales ciudades del mundo. Creo que ya llevan aproximadamente 27 desayunos, pero como les digo, el más importante cada año es obviamente en Jerusalén, pero también hay algunas ciudades que han Unido, participado en esto. sí. Entonces, mira, en Londres, Accra, Orlando, Singapur, San Antonio, Kampala, Basilea, La Haya, Helsinki, Canberra, Roma, Dallas, Brasilia, Houston, San Luis, Gold Coast, Australia y Estocolmo. Y Nueva Y York, próximamente Colombia, Colombia, Bogotá. si Dios lo permite, ¿no? Si Dios lo permite, sí, con el favor de Dios. Una invitación muy diplomática, ¿no? O sea, cuando uno ve estas invitaciones así, son invitaciones estilo embajada, estilo gobierno, todo lo que se detalla en una invitación de estas. Bueno, aquí tenemos otro que nos Esto que expliques, les por favor. traje es la agenda porque estos eventos o la manera en que lo hicieron, el de Nueva Sí, York, fueron 2 días. Entonces, el primer día, la manera en que funcionó fue como una parte educativa, que me parece que es clave en un evento de estos, una parte educativa más o menos como de 1 a 5 p.m. Luego en la noche hubo un concierto muy, muy bonito, muy especial. Incluso podemos poner una de las canciones que claro, te envié, que claro, ahí está las súper vamos de a moda en colocar. Israel, Sí, en la comunidad mesiánica. Al otro día fue ya el desayuno. En ese desayuno y en el evento en general, otra persona que es clave es Michelle Bachmann. Michelle Bachmann fue congresista de los Estados Unidos, pero la manera en que funciona es que hay como discursos cortos de parlamentarios de Estados Unidos, personas que son pues claramente republicanas, y ellos van contando un poco cómo está la situación, pero también venían personas directamente del Knesset y también sí. norteamericanos. Entonces, fue muy bonito. Después del desayuno, también obviamente estuvo la oración dirigida por Michelle Bachmann y posteriormente ya tuvimos un pequeño receso, seguimos con conferencias y pues después en la noche fue la cena, una cena elegantísima que también pues tuvo una parte musical y todo esto. Para contarles algunas de las conferencias que recibimos, por ejemplo, tuvimos la importancia de un solo Estado.
que eso es algo que Dios mismo ha dicho, dice, no dividan mi tierra. Eso es un Sí, mandato de Dios. Entonces no podemos de ninguna manera ceder ante excelente. esas presiones internacionales. Por ejemplo, también hablando de las viudas y los huérfanos, hablando de que Never Again is Now, esta conferencia tenía que ver con personas que son de la comunidad judía, viven en New Jersey, pero también en general en Estados Unidos, y dicen que ya están sintiendo antisemitismo hacia sus hijos en los colegios. Las Ya universidades. está sucediendo, o sea, algo Sí. que pensamos que jamás iba a volver a suceder. También hablaron de la causa Provida, también ahí hice una conexión celestial con Cecily, tan es así que yo había desarrollado un medallón Provida y se lo regalé a ella. No, esta Wow, mañana me escribió a agradecerme por el medallón y a wow. ponerse obviamente a la orden. Entonces son conexiones celestiales. La importancia de la Alianza Cristiana en apoyar a Israel de Mario Bramnick. Mario, Sí, pues es un, después les digo bien cuál es el cargo de Mario, pero Mario está a cargo de la parte latinoamericana. Eh, cómo es combatir esa parte de BDS, sí, el que es BDS, boycott, divest desinversión. and sanction. Sí, Entonces es porque hay unos movimientos que lo que están buscando es boicotear todo lo que sea israelí, pero también que haya una desinversión y de ponerle sanciones. Incluso hace poquito estuvo la ONU, estuvo que quería sí, sancionar o quiere sancionar, lo hizo a Israel. Entonces también era la importancia de sí, estar presente en sí, sí. en ese Se lugar. hicieron varias resoluciones con respecto a lo que estaba ocurriendo en el Líbano. La crisis de lo que son los secuestrados en Israel, todo el tema de los acuerdos de Abraham, para dónde va Israel, a dónde va América, ¿sí? Estados Unidos, todo lo que tiene que ver con las leyes internacionales, como aquí hay una presión del progresismo Sí, para poder como sesgarlas en contra de Israel. Las Naciones Unidas también fue un tema que se tocó. SACA, que es una organización encargada de toda la parte de rescates. La importancia, también hablaron de Ucrania como un conflicto pues como al ajá. margen. Y, y también Jim Garlow, que es el amigo mío, también habló del tema de las Naciones Unidas. Sí. Entonces, Sarita, es que hay varias cosas que de todo lo que has pronunciado me gustaría hablar en detalle de todas, pero no vamos a hablar en detalle de todas. Pero, por ejemplo, yo en el año 2017 tuve la oportunidad de asistir a la primera conferencia que se hizo BDS a nivel global Imagínate. en las Naciones Unidas en Nueva York. Eh, y ahí yo entendí lo que viene viviendo el pueblo judío a nivel global en silencio, ¿no? Que hay activistas que van a los supermercados y sacan los productos israelíes de los No, les supermercados ponen un sticker, les ponen encima, BDS, diciendo no compren, no compren. y no, y lo sacan. O sea, en Francia ocurrió eso cuando yo estuve ahí, hacía algún par de meses anterior, pasaron los videos de lo que estaban haciendo en algunos autoservicios de Francia, donde no, ni siquiera colocándole el sello, no, sacándolos y eso. Crearon pasarelas de sangre, o sea, modelos ensangrentadas y, ¿por qué no? O sea, unas vainas que uno dice, uno dimensiona, ojo, esto está ocurriendo en pleno siglo XXI y todo para desacreditar las políticas de gobierno de Israel. Entonces, en ese contexto, ¿qué fue lo que más te impactó en esa conferencia? ¿Cómo la abordaron? Y lo más importante, ¿cómo puede ser uno un embajador con respecto cuando se presentan todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue eso. Pienso que lo más importante fue escuchar de primera mano de los israelíes su versión de los hechos, Sí, sobre todo porque tristemente los medios de comunicación desinforman muchísimo y están claramente sesgados en contra de Israel, por no decir que están promoviendo el antisemitismo. sí, Esto de una manera indirecta, sí, es muy grave. Em, entonces, escucharlo de primera mano creo que fue muy poderoso, porque no hay nada como oír las dos partes de la historia. claro. Ya hemos escuchado mucho del otro lado, pero qué bueno escuchar lo que ellos piensan y Y la lo que manera en que, viven, y lo que viven en el día a día. Y eso es una cosa, eso que tú dices es muy importante porque a cada rato ellos decían, nosotros invitamos a la comunidad internacional a que venga a Israel y que sepa cómo vivimos nosotros en el día a día. ¿Sí? wow, Entonces, pienso que lo más importante que nos queda de todo esto es el tema de la educación. Nosotros tenemos que educar,
tenemos que educar a las personas, tenemos que estudiar seriamente el tema de Israel, tenemos que estudiar su historia, tenemos que entender el tema de las guerras, entender cómo ellos básicamente recibieron por parte de Dios esa tierra. Más o menos en el 1800 antes de Cristo, en el Génesis, aparece el Capítulo Señor 12. entregándole Sí. esa tierra a Abraham y cómo la tierra que Dios le había prometido eran 300.000 acres. Lo digo pues en función de Sí. medidas de los norteamericanos y hoy en día solamente tienen 8.100. Entonces cuando tú ves, es un país con 9 millones de habitantes enfrentado a un mundo árabe que está en contra de ellos, que son 300 millones y ellos no tienen, del mundo árabe, en esa parte del mundo, tienen un sexto, del 1% de la tierra. O sea, el otro 99 y un poco más es de los árabes, pero ese conflicto de que es que no es dividir la tierra, no es darle un pedacito a los árabes, no. Básicamente lo que ellos quieren es borrar a Israel de la faz de la tierra. Sí. Entonces, cuando uno ya entiende eso, uno se da cuenta que esto no es un tema de dividir la tierra. Esto es un tema de un Estado legítimo, un Estado que nosotros reconocemos, que no solamente fue entregado por Dios a Abraham, sino que el 14 de mayo de 1948, la Liga de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, oficialmente crea el Estado de Israel y a la par también crea Jordania, Sí. quitándole un pedazote a la tierra que Dios le había entregado a Israel. Entonces, eso es muy importante que lo conozcamos. Me imagino que tuviste el mapa real que ocupa Jordania, que ocupa Líbano, que realmente es enorme las directrices de lo que Dios le dio al pueblo de Israel y que cuando vemos, por ejemplo, en todo el libro de los reyes, vemos que ellos no alcanzaron esa dimensión, pero el Israel del libro de los reyes no era el pedacito que ahorita, sino era un poquito más amplio, ¿no? Claro, y cuando tú además entiendes el Israel contemporáneo y lo que son las zonas, la zona A, B y C, entonces uno se da cuenta que a pesar de que es un pedacito de tierra que es del tamaño más o menos de New Jersey, ya dentro de eso los mismos judíos no se pueden mover por todo el territorio porque eso está en manos de que la autoridad palestina, que está mezclado, está mixto, entonces ellos ni siquiera pueden entrar ahí. Entonces ya entendiendo todo eso, y entendiendo que ellos todo el tiempo están siendo atacados por estos grupos, que una cosa que tiene que quedar súper clara es que Israel no está en guerra con los países vecinos, está en guerra con los grupos terroristas que viven en la frontera Excelente. y que lo que quieren es acabarlos a ellos. Uno no puede negociar con una persona que lo que quiere es acabarlo a uno, destruirlo completamente de la faz de la tierra. Entonces, eso es algo que uno tiene que entender, es que no es contra el Líbano, es contra ese grupo que está en la frontera, que ellos están Que luchando. es Hezbollah. Hezbollah, Sí, pero también en Hezbollah. las otras fronteras hay otros grupos, que eso es lo que Sí. uno se pone a mirar. Por ejemplo, me contaba Jim que estaban en, no me acuerdo en qué montaña, y entonces les fue diciendo la persona de las fuerzas militares, les dijo, mire, ese pueblo de allá está en manos de una facción de Al Qaeda, Sí, ese en una facción del ISIS, sí, sí, sí. ese una facción de Hezbollah y este una facción de Hamas. Entonces es cuando tú te das cuenta que no es contra los países árabes No. que está Israel, sino que de alguna manera está quedando ese mensaje en el ambiente. Y lo otro que es muy importante es que Israel es una potencia tecnológica. Y al ser una potencia tecnológica, la manera en que hace la guerra es impecable, porque ellos detectan perfectamente dónde están estos grupos terroristas y las bajas que ha habido de civiles son mínimas, Sí, mínimas, como jamás se han visto estadísticas de guerra a nivel sí. mundial, las bajas de civiles. No, Sarita, estoy sorprendido porque vienes súper bien entrenada con respecto a todo lo que la realidad es este ABC, muy poca gente lo conoce, todo lo que tiene que ver con las colonias y todo lo que tiene que ver con los asentamientos, que son unas dinámicas complejas donde los árabes no pasan para acá, no pasan para allá, hay controles dentro de esas mismas asentamientos. No sé si te hablaron algo de lo que ocurrió en el año 2005 cuando, o sea, toda la historia, porque todo el mundo piensa que la franja de Gaza era de Gaza. Uh -huh. Y no, la franja de Gaza no era de Gaza, ahí habían
judíos, asentamientos judíos, los cuales le habían dado mucho progreso y todas esas familias judías que ahorita no recuerdo la cifra, pero era una gran cifra, eran más de 10.000, las sacaron contra su voluntad. O sea, hay videos de eso, ustedes pueden ahí mirar y le entregaron toda la riqueza que habían desarrollado ellos a los palestinos y nada se pudo hacer. Y una cosa que nos decían es, vengan acá y conozcan, porque tenemos esa idea de que los palestinos son malos perdón, que los judíos son malos con los palestinos y es todo lo contrario. De hecho, los palestinos prefieren estar en un territorio controlado por la autoridad israelí. Muchos palestinos pertenecen al parlamento israelí, porque incluso los han acusado de ser un apartheid, un estado apartheid. Sí, Y para nada, o sea, es una palabra que está usada con irresponsabilidad y con falta de conocimiento sobre la manera en que funciona Israel. En Israel los palestinos entran con su permiso de trabajo a trabajar normal. De hecho, prefieren trabajar en Israel porque Israel es muy próspero. Es como estar uno sí. en Estados Unidos, en la mitad del mundo árabe, e Israel es la única democracia donde tratan Entonces, bien a las mujeres, donde cualquier persona puede, por ejemplo, un musulmán puede comenzar a adorar a en la mitad de Israel y no pasa nada. No totales. sé si pasaría lo mismo si uno tratara de hacer lo mismo en un país árabe, de profesar otra religión, ¿qué le pasaría a uno? Pero No, miren lo curioso, sí, no, ¿no? mira, Sarita, la situación es tan compleja que ahorita cuando yo regresé de Israel y cuando fuimos a los territorios palestinos, Ujú. porque fuimos a visitar Belén y otras poblaciones, los guías turísticos israelíes no podían hacer ese tour. Ellos llegan hasta ahí, Sí. entonces tocó contratar guías turísticos. Ahora, eso es bueno también, porque también yo no vi como toda esa cuestión que venden las narrativas ideológicas de los diferentes medios, de que es que los palestinos no quieren a los cristianos o no Es quieren a los falso, israelíes. Eso es es falso. totalmente Es que falso. han polarizado el mundo, pero lo han hecho de manera intencional. Han polarizado Sí, como siempre ha hecho el progresismo, buscando divisiones en la población para alimentar ese odio. Y en Israel ese odio no existe. Yo también estuve en Israel y yo no lo vi. sí, no, Ellos totales. tienen una coexistencia totalmente pacífica. Abordemos otro tema que tiene que ver con lo que ahorita estabas tocando, porque tampoco la guerra de Israel que está librando en la Franja de Gaza es contra los palestinos, es contra el grupo terrorista Hamas que secuestró automáticamente la gobernanza civil de los palestinos y que de alguna forma la autoridad palestina en Cisjordania está como avalando eso, ¿no? Que ellos no han accionado, pero están avalando eso. Bueno, cuéntanos cómo viviste como toda esa información que se vive allá, Miren, porque ahí tú la recibiste de primera como mano. colombiana, yo Sí, vi tantos como puntos comunes del conflicto de ellos y el conflicto de nosotros. Porque hagan de cuenta que en Colombia hay territorios que están controlados por los grupos al margen de la ley. FARC, ELN, Clan del Golfo. Batrin, sí, Y ahí la pobre población que vive ahí le toca de alguna manera, no estoy diciendo que ser permisiva, pero ¿qué más pueden no, hacer no, están si tienen sujetas un a ese. grupo terrorista Sí, viviendo entre ellos? Que además está tomando como escudo humano a mujeres y niños y familias, los está tomando como un escudo humano. Entonces, esto es muy grave lo que está sucediendo ahí y yo veo un paralelo con Colombia. Es exactamente igual que en los lugares de conflicto, en donde el malo es el que trata de combatir a estos grupos al margen de la ley y no el grupo en sí mismo. O claro. sea, es una narrativa que está muy torcida. De hecho, cuando uno mira lo que sucede, por ejemplo, con Saca y con todas estas autoridades israelíes, ellos tienen orden de que si llegan a ver a un civil que sea árabe, que está malherido, ellos le dan la misma atención Sí, médica que a una persona judía. sí, Y lo hacen. De hecho, otra cosa que no se habla es la cantidad de ayuda humanitaria que Israel envía a Gaza, sí, pero que los de Hamas la toman y luego la los venden en consumos. el mercado negro. De eso no se habla. Sí, muy bien, Sarita. Háblanos un poco de Saca porque la gente no puede saber qué es Saca, cómo es que te relacionaste con ellos No, pues Saca nos dio una conferencia y Saca fundamentalmente lo que hace es que entra a estas zonas en donde hay personas que están malheridas, pero pero es una incluso institución del es una gobierno. institución del gobierno Perfecto. y ellos son como los rescatistas.
Entonces Sí. van y prestan servicios de salud, atención humanitaria, pero también a veces les toca hacer como el levantamiento de los cadáveres y darle pues su sepultura a estas personas. ¿Cómo? O sea, no sé si ellos documentaron algo de lo que ocurrió en los túneles y Había bastante, alguno que otro video que pasaron, sí. sí, porque, por ejemplo, esta organización fue la encargada ahorita de los 6 últimos mártires de los secuestrados que los mataron a sangre fría, que fueron a hacer todo el estudio y todo el diagnóstico Son de ellos. cómo, y ellos llegaron y Mm. cuando sacan el informe, que es fuerte, ¿no? Los mismos terroristas de Hamas obligaron y les grabaron los asesinatos a todo esto y que ellos empezaron a circular y que gracias a Dios la política de Israel y los mismos familiares dijeron esto no lo vamos a publicar, vamos a limitarlo, vamos a eliminarlo y eso y ver que la gente lo hizo con sevicia y estamos hablando de un par de semanas, ¿no? Y al día de hoy, ¿quién se ha pronunciado sobre eso, Sara? O sea, que hablaron como de esas narrativas y que hablaron también cómo podemos combatir eso. Nosotros somos un medio y precisamente este programa lo hemos decidido realizar contigo es precisamente como para llevar esa luz, ¿no? Es decir, ojo, no todo lo que vemos ahí en las noticias es real, documentense sobre las fuentes reales y eso, cuéntanos sobre eso. Ellos incluso tienen un chiste, los judíos, que dicen no Jews, no news. O sea, que los medios de comunicación se la pasan todo el tiempo poniendo noticias malas sobre ellos. Sí, O sea, siempre ellos son los de la noticia. sí, Y uno dice, pero ¿cómo es posible? O sea, si hay un sesgo de querer mostrar a Israel como el malo del paseo y callar ante la barbarie de estos grupos fundamentalistas, no decir nada. totales, Entonces uno totales. dice, ¿qué está detrás de esto? Pues detrás de esto también hay mucho dinero. Detrás de esto está el dinero, dicen que de Qatar. Y Qatar de ha Irán, venido ¿no? Y de desde hace Irán, mucho tiempo sí, poniéndole mucho dinero, incluso a universidades norteamericanas. Ellos lo veían como el menos peor de los árabes, sí. entonces le recibían esos recursos y ahora los están capitalizando. Ah, wow, entonces Qatar a nivel de universidades de Estados Unidos. Sí, eso no lo digo yo, sino No, ya es no, por ya expertos, sí. Y expertos las que han visto, investigaciones que sí. rajan, que dicen esto. Mira lo que acabas de documentar. La noticia de ayer, cuando comienza esto de flechas rotas de la campaña para Hezbollah del gobierno israelí que comenzó y el primer ministro hizo toda una locución el día de ayer y toda esta cuestión sobre esto, ¿no? Después de que habían bombardeado 100 misiles y que van más de 8.900 misiles desde el 8/10 hasta el día de hoy, lanzados desde la frontera y que no había sentido para que ellos estuvieran atacando, ¿no? La frontera norte-Israel. O sea, unilateralmente deciden unirse a Hamas y atacar desde el norte. Y la noticia que sale hoy del periódico El Espectador, como tú decías, que entonces ellos comienzan el ataque israelí, que ta, y en defensa, el grupo, y no dicen que es grupo terrorista Hezbollah, no dice en defensa Hezbollah, el grupo, no sé cómo lo determinan, le respondió con unos misiles. Entonces comienzan con la noticia Sí, está al sesgado. revés, El reporte está sesgada, sesgado. pero mira que hay, mira que hoy yo me trato de documentar, de ver los comentarios. Y creo que estamos haciendo bien la labor porque creo que tú ya entraste a hacer la labor de eso, de estar documentando, porque parte de todos los que somos como en esta cuestión, embajadores digitales, es que hacer posts y también hacer comentarios con respecto a eso. Entonces yo iba a hacer un comentario y cuando iba a hacer el comentario encontré que los primeros 15 comentarios estaban negando la información que el periódico El Espectador estaban diciendo y todos estaban como muy centrados, decía, ojo, antes de que Israel decidiera, ya habían enviado tantos misiles y bueno, y como cuestionando esas narrativas progresistas, sabemos que el periódico El Espectador desafortunadamente tiene un sesgo ideológico que yo creo que si el señor Cano estuviera vivo, estaría totalmente desilusionado de lo que hoy se está viviendo en el espectador. Entonces, en ese contexto, aterrizando mucho de lo que viste, ¿cómo crees que se puedan hacer esos activismos acá pro Israel con toda esta información que tú traes
y contagiar no solamente a la gente creyente, sino al común de la gente. O sea, porque el común de la gente también está Está muy desinformada sesgado, y pide está información. totalmente, repite como un lorito lo que dicen Sí, estos medios. Pero entonces es también hacerles entender y decirles, mira, haz de cuenta que tú le dijeras a Colombia que no tiene derecho a defenderse si viene un grupo terrorista vecino a atacarlo en su propio territorio y tratar de matar a la población. Es como pretender que Israel no haga nada, es equivalente a sí, eso, sino que excelente. definitivamente uno ve el favor de Dios sobre el pueblo de Israel porque les revela unas estrategias increíbles. Sí. También en la conferencia, una de las frases que más se usó, creo que es una de Ben Gurión, que decía, en Israel, el que no cree en milagros no es realista. Wow. Pero es cierto, porque eso es un milagro. Israel es Ellos un son un milagro milagro hasta hoy, viviente, son un milagro viviente, constante. son, uno entre más los estudia, entre más está entre ellos, uno dice, wow, o sea, esto es un pueblo que vive de la mano de Dios, o sea, es Totales. increíble, pero entonces creo que este tema de la desinformación, precisamente hay que combatirlo con información basada en hechos, porque una de las cosas que, por ejemplo, ha sucedido es que el tema de las víctimas fue lo mismo del caso de los 6.000 algo aquí en Colombia, Sí, que, que que ya hace saben poquito que la JEP dijo que no, que sí, eso que era eso era mentira, falso, pero lo sí, siguen repitiendo. tenaz, Entonces, lo tenaz. mismo está pasando allá. Entonces, allá sacaron un reporte, incluso de los mismos medios de Hamas, y lo están repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, lo que hay que hacer es combatir la desinformación con la verdad. Es lo que nosotros Sí, tenemos que hacer en todo sentido. Entonces, creo que sería muy importante conferencias, sería muy importante charlas, em, invitar a las personas a que investiguen por sí mismas, que se salgan de esos excelente. medios masivos de información, que comencemos a investigar si tenemos amigos que viven en Israel, a preguntarles la verdad Sí. de primera mano. Y también hay otro que acá lo lanzo, hay varios medios de comunicación israelíes que crearon WhatsApp y por medio de esos WhatsApp están documentando en tiempo real lo que está sucediendo en Israel. En lo posible, al final les voy a dejar todos los links de WhatsApp para que el que se quiera unir, pues simplemente le da clic y ahí se conecta. Sarita, sé que yo le digo con cariño el sin bracitos. Bueno, pero lo digo con amor y cariño. ¿Cómo estuvo la conferencia de él? O sea, porque vi que tomaste fotos y esto, ¿por qué lo invitaron a él? Él es muy pro Israel, él va a todos los eventos Sí, de Israel. Yo pienso que Nick, ante todo, lo que ha hecho él tiene un corazón por la justicia. Entonces, toda persona que tenga un corazón que anhela justicia, abraza la causa de Israel. Entonces, él estuvo allá. O sea, tan pronto pasó lo del 7 de octubre del 2023, que fue cuando entró el grupo Hamas y asesinó brutalmente a 1.200 personas y todavía tiene secuestrado a 120. Él, pues que no, pues dudamos que estén vivos, pero pues se guarda la esperanza. sí, se guarda la esperanza. Em, Él fue allá y comenzó a hablar con todas las personas, por ejemplo, de SACA, todas las personas que son de las fuerzas militares, Se oró por reunió con ellas, el primer ministro y su sí, esposa todo. y hablaron Y fue y fue a la zona, fue al lugar donde ocurrieron los sí, hechos, se informó, reportó eso al mundo. Entonces, me parece que eso fue como una muestra de solidaridad que nosotros también deberíamos de hacer lo mismo hacia el pueblo de Israel. excelente, una prueba de solidaridad. Mayo 2025 va a ser este desayuno en Israel. Ujú. Eh, ¿Tú crees que valdría la pena hacer un esfuerzo acá en Colombia de que fuera una delegación nutrida? A mí me parece que es importante. Ojalá pudieran ir varios. No sé si el Señor disponga que también yo pueda ir. Pero vamos a ver, Señor, si me sorprende con su gracia. Me parece muy importante porque ustedes saben que a mí me gusta hablar de frente, ¿no? Sí, sí, ¿Qué dice la palabra? La palabra dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y entonces, ¿qué ha pasado con Colombia? sí, Colombia debe desmarcarse sí, de la persona que ocupa actualmente la presidencia. Porque la persona que ocupa actualmente la presidencia de Colombia
básicamente con sus palabras ha traído maldición a Colombia, porque la palabra no cambia y la palabra se cumple. Entonces es muy importante que el pueblo de Israel entienda que Colombia está con ellos, que las opiniones del señor que ocupa la presidencia son simplemente sus opiniones y que solamente él debe ser responsable por las palabras que salen de su boca. Entonces me parece que eso sería un gesto importante para que a Israel le quede claro que Colombia no está de acuerdo con esas declaraciones y con el trato que se le dio al embajador de Israel, que finalmente se cerraron las relaciones con Israel en Colombia. Eso es muy grave a nivel espiritual para Colombia. Y ni se diga a nivel económico, ni se diga a nivel tecnológico, ni se diga a nivel del sector defensa. No, es que uno queda sin palabras, Sarita, con respecto a la realidad espiritual en un contexto geopolítico, ¿no? Que uno piensa que no, que eso no afecta, que eso no Pero es tiene, visible, es real. y es la realidad y lo estamos viviendo, ¿no? Nosotros como país vemos todo lo que está sucediendo. Pero una cosa que es importante es que las iglesias, los pastores y las familias bendigan a Israel, que bendigan a Israel diariamente, para que uno se desmarque de esa impartición que hizo este señor que ocupa la presidencia sobre el territorio. Nos tenemos que desmarcar. Pero ahí yo te hago una pregunta porque casualmente hablaba con Eduardo Joseph en Israel y estamos asombrados del silencio. Y ahí te quería hacer una pregunta con respecto al banquete. Claro que ahí no había sucedido todo lo que está sucediendo, pero si vemos el silencio de las comunidades cristianas evangélicas a nivel latinoamericano, de que todo lo que está ocurriendo ahorita en el norte, eh, los pastores no se están pronunciando. Lo que tú decías, porque sí, bendecir a Israel, aparte de orar y tener esa, es con acciones concretas y determinantes y con asumir posiciones reales, ¿no? A favor de Israel, de estarse pronunciando, de estar sacando comunicados. Nosotros no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo crees que eso se podría incentivar dentro, hablando acá específicamente, dentro de las comunidades cristianas evangélicas colombianas? Pues pienso que lo podemos hacer a través de, tú sabes que vamos a traer una película para poder Sí, traer un poco de conocimiento a la Iglesia de Colombia, pero también yo pienso que cuando uno entiende que la palabra de Dios tiene poder y que si Dios dice en su palabra que la clave de la bendición es bendecir a Israel, yo qué más tengo que pensar ahí. O sea, lo único que yo tengo que hacer es obedecer sí, la totales, palabra de Dios, totales, porque si no lo hago, ya sé las consecuencias, ya está en la palabra. sí, O sea, yo pienso que tenemos que tener un temor reverencial de la palabra de Dios. wow, O sea, si simplemente lo tenemos, ya la respuesta de será que no lo hago, será que sí lo hago, ya la respuesta está. sí, Ahí no hay nada más que investigar. Dios lo dice en su palabra, yo obedezco, yo bendigo. bien, Sarita. Eh, ya entramos en la recta final para dejar un abrebocas porque vamos a hacer un programa específico sobre lo que va a ser la película. Cuéntanos cómo va todo ese proceso de la proyección de la película, en qué marcos se va a hacer, si se va a hacer solamente a nivel de las comunidades cristianas evangélicas o se va a hacer en todos los espacios que se puedan, espacios de gobiernos, espacios, bueno, Todavía estamos como definiendo cosas, pero de las conversaciones que he tenido con el director de la película, Brian Sanders, básicamente es hacer un gran evento acá en Colombia. No sabemos si finalmente vamos a poder llegar como ya a un acuerdo sobre el tema de un desayuno de oración por Jerusalén. En este momento se está como haciendo esa conversación con o ellos. sea, como esta franquicia acá para Sí, Colombia, ¿sí? sí, se está haciendo ¿Quién esa en conversación. cabeza de quién está? ¿Tuya o No, pues digamos que tú haces parte? Ah, somos un listo. equipo. ¿Todos em, colombianos o pues sí, todos colombianos, somos un equipo de personas que queremos hacerlo. Vamos a ver qué pasa si finalmente logramos hacerlo, porque es un evento de unas características muy específicas y particulares, muy particulares? específicas. Em, Fuera de eso también, lo que se va a hacer es proyectar la película. Lo podemos hacer, vamos a ver si podemos traer al director acá a Sí. Colombia. Él se muere de ganas de venir, de poder contarles a ustedes el detrás de cámaras, todo lo que fue filmar esta película, su deseo de bendecir a Israel, de llevar la verdad a todas partes.
él quiere venir. Entonces, si él viene, pues vamos a ver si viene solamente a Bogotá. Le hacemos unos, así como hicimos con Sonido Libertad. Sí, Em, si vamos a invitar congresistas que son pro Israel, pastores, personas de la comunidad judía acá. excelente. Si de pronto las cosas se dan, de pronto puede ir también a Medellín, podrá ir a Cali, a Barranquilla, pero todo eso está todavía en planeación. Y lo que yo realmente sueño es poder presentar la película en todas las iglesias cristianas de Colombia, hasta en la Wow, población más pequeña, y que los pastores puedan presentarlo en sus congregaciones y tener estas conversaciones y excelente, poder educar a la población y excelente. poder que todos empecemos juiciosos a bendecir a Israel. Mire, es que hay tantos testimonios de lo que es bendecir a Israel, eh, tanto a nivel personal, pero también a nivel de personas, que Sí, cuando tú comienzas a entender esta realidad espiritual, de que si claro. yo bendigo a Israel, Dios me bendice y no lo cuestiono, ni lo analizo, ni simplemente obedezco. Me contaba una amiga mía que tiene un ministerio Provida en Dallas y ella, el Ministerio Provida estaba súper mal de recursos, de donantes, estaban en el peor momento de sequedad y ella, esta palabra le llegó a su corazón y decidió obedecer sin cuestionar. Sí, Y envió una pequeña ofrenda a un centro Provida en Israel y les envió una maleta con modelos fetales a Israel. Ella cuenta que tan pronto hizo eso, el Ministerio Provida comenzó a escalar haciendo oraciones y en wow. prosperidad. Entonces son cosas que simplemente hazlo y el Señor te va a sorprender. Porque en la palabra dice, bendeciré a los que te bendigan. No digo la segunda parte, pero bendeciré a los Sí. que te bendigan. Sarita, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido este tiempo, tu experiencia en Nueva York. Sé que en fe vas a estar también en Israel 2025 allá. Lo estoy ya proyectando. Y gracias por disponer todo lo que tú haces en tu vida y ya conectarlo y articularlo a lo que es Israel, porque todo tiene, todo lo que tú estás haciendo en tu vida, en la docencia, en la parte de Provi y eso, todo tiene que ver con Israel. Entonces, gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a tener una segunda invitación que es, como ese ya me dijo que sí, para hablar ya específicamente La de la película. película, de cómo lo vamos a desarrollar, que esperemos que para ese tiempo ya esté definido si vamos a hacer el Jerusalem Prayer Breakfast Bogotá. Y bueno, todo, bueno, gracias, Sarita. No, a ustedes, gracias por permanecer, gracias por interesarse por Israel y sobre todo les agradezco antemano si a partir de hoy empiezan a bendecir a Israel. Siempre estamos bendiciendo a Israel, Sarita. Gracias. Muy bien. Bueno, a todos los que se conectaron, muchas gracias. Déjenos sus comentarios y los esperamos en un nuevo programa de Llegó la Hora con Teo Sánchez. Bye.